El cineasta y fotógrafo Iñaki Arteta ha dirigido más de una decena de documentales, la mayor parte de ellos sobre una cuestión que ha marcado su vida y la de varias generaciones de españoles, el terrorismo vasco. Criado en un ambiente nacionalista del que le costó salir, lleva más de 20 años dedicados a romper el silencio que todavía envuelve la sociedad vasca. Hoy, en Vidas Cruzadas, Iñaki Arteta. Bueno, Iñaki Arteta, bienvenido. Encantado, David. ¿Cómo te sientes estando a este lado de las cámaras? Bueno, pues ya me he tenido que ir acostumbrando, porque claro, empecé a hacer películas y un poco que llamaron la atención hace 20 años y al final pues acabas... No es mi lugar favorito, pero también me gusta hablar. O sea, quiero decir que cuando yo hago las entrevistas para mis películas, aunque no se me ve hago las entrevistas, pues me gusta el contacto con alguien, saber de alguien, ¿no? Conocer más de alguien. Y cuando doy las entrevistas pienso que eso estás haciendo tú conmigo, entonces procuro también jugar a eso, ¿no? A que tú me entiendas lo que... Sí. Pero bueno, es verdad que a diferencia de otros documentalistas, tú dejas la respuesta al desnudo, ¿no? Te ocultas. ¿Eso es una decisión estética o periodística? Bueno, sí, es una decisión de estilo, ¿no? y de concepto también, de documental. Que a base de las respuestas de las personas que entrevistamos se entienda su vida o un contexto o un problema específico, ¿no? Y nos gustó, de principio nos gustó la idea esa de... Parece que el creador se queda un poco más lejos, ¿no? Y eso es interesante, porque no es verdad, pero es interesante que parezca que queda un poco más en mano, en la mano y en la voz del protagonista, ¿no? Del entrevistado, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? En tu última película, en Bajo el silencio, que es de 2020, si no me equivoco, ahí lo llevas un paso más porque hay incluso una persona interpuesta, ¿no? Sí hay un entrevistador, pero es un joven periodista que está haciendo, parece que es un proyecto para la universidad, y es quien lleva la voz cantante de las entrevistas, aunque tu mirada está detrás. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cuánto hay de ti en quien pregunta y de ti en quien observa solamente en esa peli? Bueno, el concepto de esa película empezaba porque yo no quería hacer las preguntas, ¿no? Sí, podía manejar el concepto de las entrevistas, de qué es, no sé, la documentación o qué se iba a preguntar, y eso lo trabajaba efectivamente con el protagonista, ¿no? Que a su vez, pues como pasa en las entrevistas, que es un juego líquido, ¿no? No sabes por dónde va a salir el entrevistado, y menos en el tipo de personas que entrevistamos para Bajo el silencio, que no teníamos ni idea no había referencias ni de cómo hablaban, ni de qué carácter tenían, ni nada, porque eran personas no públicas, el 90%, ¿no? Entonces, sí que el protagonista no es un alter ego, pero sí que maneja informaciones o intereses míos, naturalmente, pues estoy dirigiendo la película, pero claro, tiene un campo muy abierto, ¿no? Para repreguntar, para seguir el transcurso de la conversación por donde te llevan los otros, ¿no? Y ha sido una experiencia muy interesante. Iba a decir divertida, pero ha sido también tan divertida como extraña, ¿no? Todo lo que hemos recopilado en las entrevistas, ¿no? Pero bien, muy bien. Y claro, aquí yo cuando vi la película digo, bueno, esto en parte también seguramente le permite acceder a personas a las que, bueno, a lo mejor a ti te conocen más y saben por dónde va a ir por dónde van a ir tus intereses, y con una persona interpuesta es más sencillo, o desde el primer momento sabían que tú estabas detrás de la película. Bueno, esos son detalles de la producción de los que no se puede hablar mucho, ¿no? Yeah. Pero yo no quería hacer las entrevistas, primero porque tengo una edad ya y me interesaba más que un chico joven, por dos razones. Sí, por no ser yo, pero porque siempre se atiende distinto el entrevistado, y sobre todo si son temas polémicos o un poquito esquinados, se atiende mejor a un joven que a un adulto. O sea, claro, no quería hacer las entrevistas yo, pues podría haberle dicho a un periodista de 45 años o un tío, pero no hubiera sido lo mismo. Entonces pensamos, un chico, que además
cuando le captamos para esto, sabía muy poquito de la cosa vasca, que es muy compleja y fíjate, ¿no? Y encima se iba a enfrentar a gente que ha estado, digamos, en el otro lado, ¿no? Gente de ETA, vinculada al terrorismo por una razón o por otra. Entonces, eso era tremendamente arriesgado, pero salió muy bien. Yo creo que salió muy bien. Y también, hombre, también estaba la cuestión de que a mí se me conoce precisamente por otro tipo de películas, luego pues iba a tener muchas dificultades para entrevistarme para obtener esos permisos, ¿no? Entonces, bueno, entre una cosa y otra... No, el resultado es excelente. La película se puede ver ahora mismo en Flixolé. En Flixolé, sí, efectivamente. Y además se puede ver a través, bueno, si la gente te busca en internet, llega fácilmente a la película. La película ya que hemos entrado en la peli, las entrevistas que hace este joven periodista, que además, como tú dices, yo creo que con esa carta de inocencia de estoy pues en la universidad y quiero aprender, llega a poner en una posición muy incómoda con preguntas muy elementales. No es que esté preguntando sobre la vida privada de nadie, sino con preguntas muy elementales pone en guardia desde exmiembros de ETA, concejales de Bildu en pueblos de Navarra o pueblos del País Vasco. Y esa incomodidad, cuando en el fondo deberían ser ideas que defienden y que seguro que en privado defienden con toda la gallardía del mundo, ¿por qué tienen tanta dificultad para decir, sí, esas fotografías que hay en la Plaza del Pueblo del que yo soy concejal o del que yo soy alcaldesa son de presos de ETA? ¿Por qué interpretas tú que les da reparo? Bueno, yo creo que hay un rollo psicológico, psiquiátrico importante y luego de intereses políticos o de conveniencias políticas del presente, ¿no? Pero es esto junto, ¿eh? Quiero decir que digo lo psiquiátrico y no es una broma, porque es que esta gente que ha estado vinculada al terrorismo hasta hace nada, mentalmente yo creo que siguen vinculados al terrorismo, luego tienen algo que ocultar. Tienen algo que ocultar porque ellos quieren que se les admita en la sociedad manteniendo su proyecto político y haciendo como que no sabían, no estuvieron, nadie hizo nada. El resumen de mi película, de todos los entrevistados, es que nadie hizo nada, no hay responsables de lo que pasó, ¿no? Y eso, claro, eso crea un problema de comunicación, porque con solo preguntar, y fíjate que a dos personas que se les pregunta, no son terroristas, pero son dos personas a las que se les pregunta, ¿usted cómo contaría esto a los jóvenes? Una se quitó el micrófono, no sale en la película, es una persona famosa de la cultura además, y un escritor que sale en la película que está en silencio 2 minutos para luego decir, no sé. Me incomoda la pregunta, dice. Me incomoda la pregunta. O sea, tremendo, ¿no? ¿Qué tendrán en la cabeza? Pues yo creo que están escondiendo algo que saben que ahora pues no les conviene decir. O sea, no van a decir que han estado con ETA, pero tampoco que no están. O sea, están en un terreno en el que intentan, yo creo que en el fondo, pues confundir a la ciudadanía, a los políticos un poco más interesados en que su apoyo sea fundamental y tal, como ya sabemos, pero sobre todo vivir como agazapados durante un tiempo, a ver si se les da carta de naturaleza o nos olvidamos de lo que hicieron, o en fin, ¿no? Y ese es el agujerito por donde queríamos entrar en las entrevistas. Ese era el canal, la fisura por donde queríamos entrar, hasta qué punto esta gente lo controla o no lo controla. Algunos lo controlan muy bien, pues tienen más cara dura, y otros menos, ¿no? Pero es muy interesante ese juego, ¿no? Claro, y para mí era como un pequeño halo de esperanza de decir, claro, si tú crees que esto es una causa justa, es decir, si estás viendo una fotografía de una mujer desaparecida, no tienes ningún problema en reconocer que sí, lo hemos puesto aquí porque estamos reivindicando A, B o C. Pero en el momento que hay esa reticencia, dices, bueno, hay lugar a que estas personas realmente en su foro interno no se atrevan, ¿no? Y que haya una cosa que mencionas, bueno, a lo que tus películas insisten y también lo mencionas en el libro, que es esta cuestión de la presión social, ¿no? De que hubo una tolerancia, de la culpabilidad de la tolerancia y de la corresponsabilidad social más allá de los agentes individuales.
por ir al libro, este libro de historia de un vasco que tú has organizado en base de una manera epistolar, una cosa muy dieciochesca, de unas cartas que el joven Iñaki Arteta escribe a un joven del presente, 18 cartas son, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que sí. A un joven del presente para explicarle lo que ha sido el terrorismo y lo que ha sido la violencia de ETA desde el primer asesinato en el año 68, ¿no? hasta hoy o hasta que cesó la actividad armada. ¿Por qué tienes esta ansiedad de contar esto? Es decir, que es algo que se transmite también en tus películas. O sea, ver realmente que la memoria se está perdiendo, ¿no? Bueno, creo que si tengo eso que dices, ansiedad, tiene que ver con que necesito explicarme parte de mi vida también, porque yo nací en el 59, cuando nació ETA ese mismo año, bueno, un día antes a nacer yo, de hecho, y desde que tengo uso de razón, pues yo he vivido con eso. Y he vivido rodeado de mucha confusión y mucho silencio, que al final detecté que era complicidad, de alguna manera, ¿no? Y todo eso, con una evolución larga, que más o menos la cuento en el libro, pues me llega un momento en que, porque maduro y porque me hago cargo de las cosas que estoy viendo, luego mi trabajo como reportero gráfico también, que me ayuda a acercarme a la realidad más cruda, pues todo eso me lleva a darme cuenta de que no quiero estar en ese lado. O sea, llegó un momento que me pareció horrible estar en un grupo, que era el grupo, digamos, nacionalista más moderado por épocas, pero en aquella época más o menos moderado, pero que tenía cercanías con la muerte, con el terrorismo. Yo me tengo que alejar de aquí. Y eso fue un poco el proceso, a eso me llevó el proceso. Pero escribiendo esto, y yo creo que durante toda mi vida he buscado entender cómo yo soporté tanto tiempo aquello que vivimos, tan cerca además, pero el resto de la sociedad. Pues yo, claro, miro alrededor de la gente que está cerca de mí, mi familia, y de eso hablo en el libro también, y mis vecinos, la gente que hacía política y todo eso, y el panorama es demoledor, ¿no? Y yo creo que todo eso me ha llevado a hacer las películas, pues naturalmente, porque eso me llevó en un momento a empatizar con las víctimas, a identificarme con esas personas a las que les habían hecho daño el más brutal que se puede hacer, y a las que no les habíamos prestado atención. Digo, yo no puedo estar entre los que no hacen caso a esas personas, ¿no? Que sufren, ¿no? Y ahí está, quizás eso que comentabas antes, de esa aspiración a hacer algo humanitario o social, ¿no? Todo va por ahí. Pero en el fondo yo creo que es entenderse a uno mismo, ¿no? Entenderme a mí mismo lo que me empuja a todo esto, ¿no? Tú te crías en un ambiente nacionalista, como has dicho, y ese es el ecosistema en el que creces, y precisamente tu paso es tan difícil porque tú no eres una persona que viene desde fuera del País Vasco y entonces ve la situación desde fuera, ve la infamia y reacciona, sino que tú tienes como que arrancarte de tu propio entorno. ¿Y cómo es ese proceso y sobre todo qué diferencia a una persona como tú que lo hace, es decir, que llega a mirar la realidad con unos ojos destribalizados, por decirlo de alguna forma, a las personas que nunca lo logran? Que nunca lo logran, pero aspiran a ello, porque eso es un misterio. Bueno, claro, no sé si aspiran a ello, pero que carecen, no sé si del coraje, no sé si de la curiosidad. Claro. Y esto se puede llevar a distintos ámbitos de la vida. Hay personas que votan al mismo partido desde los 18 años hasta el día de su muerte, simplemente porque les cuesta alejarse de su grupo, o que nunca rompen con su familia a pesar de tener una relación complicada con su familia porque es muy difícil alejarse del calor, ¿no? Yo creo que esto sucede en muchas cosas, en muchos ámbitos, pero claro, en el ámbito político, cuando además entra en escena el terror en todas sus variantes, pues es más alarmante, o también el precio es más alto, el precio de alejarse de la tribu. Tú has pagado un precio seguramente más alto que mucha gente. Sí, claro, es que una tribu, una secta, yo llego a pensar que es una secta, digamos, aparentemente moderada, o sea, no droga a la gente, ¿no? Pero sí la ideología adormece, los 4 argumentos historicistas y
y supremacistas en general, y victimistas, o sea, supremacismo, el victimismo, esa es la clave para... Y esos son muy pocos elementos, ¿no? Que uno se llega a creer y dentro de esa tribu está bien, porque además, claro, como allí ha gobernado el nacionalismo desde la democracia, pues eso ha generado clientelismo, lógico también, ¿eh? Pues, bueno, lógico, pero no es el clientelismo de, bueno, uno es de un partido y tal, no, sino que ha ido más allá, ¿no? Ha ido a controlar desde quién se presentaba a una plaza de Erchaña, ¿no? En los bachoquis ponían los nombres de los que se iban a presentar del pueblo a las plazas de la Archancha, por si alguien tenía algo que decir. Digo, pues este es un tal, no es un cual, o a ver si nos va a hacer pupa metiéndose. Entonces, ese control de la sociedad, para los que estaban dentro, pues estaba muy bien. Y yo podía haber seguido allí. Y no estaría aquí hoy, pero estaría viviendo bastante bien, seguro. Pero bueno, no sé, uno va tomando decisiones, ¿no? Complicadas. Yo con el paso del tiempo de ser popular, digamos, con las películas que he hecho, pues se me ha ido acercando gente de mi pueblo, gente que va toda la vida viéndole por ahí, a decirme, oye, estoy contigo, he visto lo que has hecho, fantástico, no hay derecho a tal y cual, ¿no? O sea que hay mucha gente que, no tanto que no pueda escapar de lo nacionalista, porque lo nacionalista es el nirvana, o sea, eso es fantástico, vives bien, todo el mundo te aprecia y te vas a tener trabajo y tal y cual, ¿no? Vida cómoda. No creo que haya gente que no ha querido salir por alguna... Bueno, habrá uno, supongo alguno más, pero el problema es esa gente que no ha podido expresar el no nacionalismo, que ha contemplado lo que ocurría con mucho horror, les hemos encajado en esa parte de la sociedad que no hizo nada, pero que ha sufrido mucho también. Hay mucha gente de esa, mucha gente. No se atrevió, bueno, pues ya cobardía, pues todos no vamos a estar en la primera línea de la línea de batalla, ¿no? Y eso es un drama también, La gente que ha sido profesores o periodistas también, o gente de la calle que en su trabajo no ha podido abrir la boca para no crear un clima de incomodidad. Eso es el verdadero drama oculto de todo esto, ¿no? Porque efectivamente no es que les fueran a matar a ellos, no tenían peligro de muerte, pero sí de que fueran aislados de esa tribu, y eso era peligroso, porque todo el mundo tiene hijos, todo el mundo quiere seguir currando lo mismo, ¿no? Y ese era un precio muy alto, ¿no? Salirse de claro, ese ostracismo tiene un precio que es lo que hablábamos, ¿no? Del coste social de significarte políticamente, aunque tengas una posición que podríamos considerar moderada. ¿Y tú a qué achacas ese cambio que tuviste desde de estar en el entorno nacionalista y digamos, siguiendo esos esquemas, a de repente verlo desde fuera y darte cuenta que aquello era un caldo de cultivo de las peores emociones y con consecuencias fatales? Pues la verdad es que tardé muchísimo, pues casi hasta los 30 años o sí, me dejé llevar por aquello y realmente, y además lo recuerdo con sentimiento de culpa, no sentí nada, no sé, en 1980, que yo tenía 21 años y mataron a 100 personas, y bueno, mataron a 100 personas, secuestraron a 4 o 5 personas, bueno, todos esos hechos terroristas, manifestaciones que hubo, todo ultranacionalista y radical y tal. Y yo estaba, no sé, estaba estudiando la carrera y no sé qué, o sea, es que no sentí el horror, y viviendo allí y tal, ¿no? Joder, me parece extrañísimo, ¿no? Y así lo ha vivido mucha gente, ¿no? Entonces, pues desde luego no fue un hecho, una cosa. No creo que haya, bueno, a veces sí hay experiencias únicas que le llevan a uno a no sé qué tal, ¿no? En mi caso yo fue un cúmulo de experiencias que además las viví solo, o sea, no las compartí con... Eso sí es verdad que no las compartí con nadie. Nadie me dijo... con nadie intercambié opiniones y tal, como, oye, esto tal, ¿qué está pasando? No, fue un proceso y por eso tan lento. Yo debo ser muy lento para todo, pues para eso yo creo que lo fui también. Y yo mismo quise apartarme de aquello y luego, no solo apartarme de aquello, sino hacer algo. Sí. Eso es lo que me lleva a hacer las películas. O sea, ya no es que pase un poco la raya, no es que me pongo en el otro lado.
O sea, les voy a dar... Que haces una película que es 1980, ahora que has mencionado eso. Claro, ¿no? claro. La primera es Sin Libertad. Sí. Pero quiero decir que ya me pongo eso. Y efectivamente, cuando hago esa película en 1980, digo, madre mía, ¿qué estás haciendo aquí? Pero las fiestas del pueblo, no sé qué. Todo, esa convivencia tan natural con el horror es lo que... No, es inabarcable de alguna manera para mí, ¿eh? O sea, no sé cuántas películas hay que hacer. En el propio prólogo del libro hay una apelación a ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Tú reconoces que en tu trabajo hay... Parte del motor es esa culpabilidad de decir, estuve mirando hacia otro lado durante mucho tiempo y ahora quiero poner el foco claramente sobre esto y que no se pierda el foco de lo importante. Bueno, lo consultaré con mi psiquiatra, no sé, igual sí, ¿eh? Eso tiene un punto de diván. Sí, te puedes recostar si quieres. Si me recuesto ya sabe todo. Pero en el libro se puede decir que lo he hecho recostado, es decir, yo tenía que sacar todo lo que tenía en la cabeza porque era el momento, o sea, no puedes hacer un libro autobiográfico y si no es doloroso, yo creo que no sirve, ¿no? Y ha sido doloroso y yo creo que, por ejemplo, hablar de mi familia pues también es doloroso, me inquieta, ¿no? Pero no puedes obviarlo, es una columna de tu formación, ¿no? La familia, lo que te transmiten y tal, ¿no? Entonces, sí, sentimiento de culpa, pues yo creo que sí también, ¿no? Pero, no sé, al final igual no te lo quitas, ¿no? Yo he conocido también a gente que ha estado en Teoriarte, en los comienzos de ETA, y hablas de un cuarto de hora que estés tomando algo, ya sale el tema de esa sensación de tormento, en su caso como militante, más importante, digamos, claro, de haber participado en eso. Y yo creo que los que hemos vivido, hemos pasado por la vida como si no ocurriera nada, mientras que haya gente y tal, pues lo tenemos que llevar en algún sitio. Yo pues me lo voy quitando. Bueno, yo creo que son méritos para no sentirte... Bueno, eso es, sí, pero así todo, culpable. Comparando con la gente que ha sufrido, dices, madre mía, pues, ¿y cómo no he hecho esto antes? Por decirlo así, ¿no? Pero fíjate, en el caso del País Vasco, del terror o del conflicto, por utilizar esta terminología, a diferencia de lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Cataluña, la historiografía ha sido bastante seria. Es decir, hay muy buenos trabajos. Bueno, pienso en historiadores jóvenes como Gaizka Fernández Soldevilla, el propio Martín Alonso. Hay verdadero material donde documentarse, ¿no? Y también ha habido una producción más estética, desde tus documentales a bueno, no sé, las ficciones que se han podido hacer, de mayor y menor trascendencia o lo que sea, pero que hay lugares a los que se puede acudir, ¿no? Más allá de los públicos. Y quería preguntarte, ¿cómo importante ves esa labor académica de investigación donde se desmienten pues, mitos desde la represión franquista o la represión del euskera, que hay una parte que es real, evidentemente, pero no da para el grado de victimización que decimos, bueno, pues esta misión libertadora de ETA, todos estos mitos que la historiografía ha ido desmintiendo. Quería preguntarte qué importancia tiene esa parte académica con la parte estética para ir colocando el mensaje, ¿no? Porque yo leo estos libros y estos historiadores, estas cifras, y son pues, muy elocuentes, pero es más impactante siempre ver un documental, ¿no? Hombre, claro, todo eso es el panorama cultural que podemos legar a las siguientes generaciones, pero pues, de la misma manera que nosotros nos hemos educado con las cosas que he leído. Y a mí también yo recuerdo los años 90, pues también leí a Azurmendi, a Juaristi, Iñaki Ezquerra, gente algo mayor que yo, bueno, bastante mayor que yo, algunos, que fueron mi alimento intelectual, ¿eh? O sea, yo tenía esa inquietud, pero esos libros, además de gente que provenía de la izquierda, o sea, que había estado en un lado y estaba observando, analizando lo que ocurría en aquel momento, años 90, que todavía quedaba por acabar el terrorismo, pues eso fue mi alimento intelectual. Y luego les he conocido a todos, ¿no? También. Y les he preguntado sobre eso y he indagado más sobre cómo esa gente generó aquellos
productos, digamos, intelectuales tan interesantes, ¿no? Ahora hay más, es cierto, y de nuevas miradas, historiadores jóvenes que van haciendo buenísimos trabajos y tal. Y luego en el cine, pues es cierto que hasta el 2000 que hice yo mi primera película, pues las víctimas no existían, ¿no? Pero bueno, también ha cambiado, pues como cambió la sociedad también un poco, desde aquellos años, 2000 para aquí. Y yo creo que entre todo, pues es el mosaico que tiene que haber para compensar algo que en otras latitudes no ocurría, pero en Euskadi sí, que es compensar el discurso oficial que se empeña a base de esa maquinaria de dinero y de publicaciones y de películas también y del canal público de televisión, pues en tergiversar las cosas, fomentar el olvido y sobre todo fomentar la confusión. Es decir, hubo esto, pero también hubo lo otro y no sé qué, ¿no? O sea, y entonces... Y eso la confusión lleva al desistimiento. Es decir, bueno, ha sido tan difícil, como os decía antes, que esto solo lo entienden los vascos. Claro, los vascos han empeñado en que fuera muy confuso para que fuera un problema controlado por ellos, ¿no? Sí, los para vascos, que todo el mundo quiera pasar página, ¿no? Esta página no hay quien la entienda. Hay mucho lío, hay mucho lío. No, mucho lío, no. Esta gente ha matado por esto a toda esta gente y ha hecho este daño a la sociedad, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Y no se debe matar por una idea, no se debe matar por una ideología, tal. Pero entonces en esa confusión estamos ahora, ¿no? Que es cierto que hay muy buenas publicaciones, muy buenas informaciones, puede tener uno para enterarse cada vez mejor de lo que ha pasado, ¿no? Y ahora que mencionas el discurso oficial y la televisión pública, yo sé que no emitieron, creo que fue en 1980 justamente, ¿no? Que salió en la prensa, salió una polémica. No sé si con Bajo el silencio ha habido mejor suerte o tu relación con la televisión pública vasca es poco fluida. Sí, es poco fluida, sí. Bueno, alguna película sí que nos han comprado y la han puesto, pero con Bajo el silencio no han comprado los derechos, pero lo que funciona también es el silencio sobre las cosas que se hacen, o sea, ignorarlas de alguna manera, ¿no? Allí se ignora... Bueno, por suerte el principal periódico de allí, El Correo, que es el más tirada y tal y cual, pues siempre nos hace caso y siempre... está muy atento a todo lo que hago, ¿no? Pero el resto, para el resto de la sociedad no existo, no tengo currículum, ¿no? Alguna vez en el Parlamento alguien, no sé, Ciudadanos, no sé quién fue, o del Partido Popular, hizo una pregunta a la directora de la televisión vasca que por qué no se emitía no sé qué, alguna película concreto, o por qué no se emitían más mis películas. Y la directora de la televisión dijo que, primero, que no sabía bien quién era yo, pero que había oído que las películas mías eran un poco sesgadas. Bueno, pues verdad, aceptó. No sé, debería saber quién era yo, seguro. Pero en ese ambiente se mueven mis cosas allí, ¿no? Yo creo que también hay un perfil que es un poco al que aludíamos antes, que es seguramente el ciudadano que está de acuerdo contigo, está de acuerdo con el mensaje, que comparte el diagnóstico, pero lo que no quiere es que se publicite más, ¿no? Es decir, ya, vamos a seguir adelante. Sí. ¿Tú crees que eso tiene que ver otra vez de nuevo con la culpa colectiva o simplemente porque es difícil ir contra el viento permanentemente y el viento nacionalista es fuerte y es persistente? Pues claro, sí, efectivamente. Es muy, muy difícil a contracorriente. Es un apostolado casi. Que algunas personas, yo me puedo incluir ahí, pero hay muchas también, pues lo han decidido así. Mira, yo voy por aquí, pase lo que pase, pero no se le puede exigir a todo el mundo. Y ya no sé si es sentimiento de culpa, si mezclado también con, bueno, ya que ha pasado esto y ya que hace 10 años que ETA no existe, pues ¿para qué vamos a hablar de ello? ¿Para qué vamos a hablar de ello? No, está todavía hablando de esto y tal. O sea, como queriendo olvidar ese episodio y con un sentimiento también buenista, de decir, bueno, y así viviremos todos mejor, ¿no? Y nuestros hijos, que no han sabido nada, pues mejor que no sepan, que a lo mejor es verdad, ¿eh? No sé, que mejor que no sepan. Claro, no, si el objetivo es vivir bien y no cultivar una sociedad más higiénica o más... sí, ¿no? pero bueno, la higiene también puede venir por el reconocimiento, sería sanísimo también, ¿eh? Imagínate, Alemania o sí, es decir, reconocer que eso, que esa ideología... No, por eso digo que si lo importante es que tú vivas bien claro. y no reconocer que se pueden... Que no tener ningún interés en mejorar la sociedad o el clima, ¿no? Social. Porque yo creo que está pendiente que los asesinatos han sido algo tan
claro, tan horrible y que han provocado tanto dolor, pero que a veces se llevan todo el foco de lo que ha sido el terrorismo, ¿no? Cuando hay un terrorismo no mortal que también ha determinado muchas vidas, desde corrientes de inmigración, ¿no? De migración del País Vasco, silencios, angustias. Y recientemente, esto que sale también en el documental, este joven estudiante de la Universidad de Vitoria, si no me equivoco, ¿no? Al que le dan una paliza porque estaba tramando algo tan insurreccional como una asociación constitucionalista, ¿no? Al modo de Sacabat, supongo que ese sería el espejo en el que se estaría mirando, ¿no? Le dieron una paliza y, por supuesto, desistió de hacerlo. Y eso es ahora, es decir, eso no es antes, ¿no? Entonces, a las personas que dicen ETA ya no existe o la violencia nacionalista ya no existe, ¿qué les podemos decir? ¿O cómo se les puede convencer de que sí existe, de que hay un clima que tenemos aún que oxigenar, ¿no? Claro, pero es un problema ya personal. O sea, es un problema personal. Yo me pongo en Bilbao y todos los que tienen más de 30 años sé que esto lo tienen en la cabeza. Todos lo tienen en la cabeza. Lo que hicieron, lo que no hicieron y que existió. Otra cosa es que no quieres hablarlo, por no hacer el propio ejercicio de decir, bueno, ¿y cómo hicimos? O sea, ¿cómo toleramos esto? ¿No? Yo he hecho el ejercicio y me cuesta un montón, pero me quito ese sentimiento de culpa. Pero hay gente que, claro, eso es retroceder mucho en la vida de uno mismo y es un trabajo muy costoso. Pero en términos de la hora, sí, el ahora, sí, claro, pero eso es decir, ¿qué haces con ese pasado? Ignorarlo, vivir tranquilamente, no hablar de ello, que vaya todo para adelante, que no me pregunten, Pero eso lo tiene todo el mundo en la cabeza y es un problema. Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad que ha estado traumatizada por algo horrible que le ha pasado en su historia y a cada uno, a mí me llega, tengo un correo así de largo de una persona que me cuenta su vida y estuvo eso en el PSOE, tal, o fue profesora, no sé qué, pero las pequeñas historias personales las juntas y dan un panorama tremendo, ¿no? de frustración y no solo de miedo físico, sino de incomprensión de lo que ha pasado, ¿no? de vivir un delirio, porque la realidad iba por un lado y nosotros íbamos por otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva en el presente ahora? Pues mira, el título de la película nos costó, pero al final es el mejor. Bajo ese silencio de esa sociedad hay ese silencio aparente y conveniente también, hay una sociedad traumatizada. Pero todos, los chavales no se han enterado, vale, pero todos los demás saben lo que ha pasado, han tenido un familiar, tal, lo vieron, nos leyeron todos los días lo que ponía en el periódico en cuanto al terrorismo y se quiere dejar pasar. Bueno, pues algo ocurrirá. Quiero decir que es una cuestión generacional. Cuando muramos todos, pues las siguientes generaciones miran para atrás y como no son tontos, pues ¿no? Hay periodistas, escritores, historiadores que se toman el trabajo, es así la vida, ¿no? Se toman el trabajo de reconstruir el pasado y sin esa implicación que tenemos todos ahora, pues dar una versión veraz y sobre todo profunda, seguramente. Pues, claro, la profundidad llegará en algún momento ¿no? Hace poco Miquel Buesa escribía del impacto del terrorismo, no son los 1.000 asesinados, no son los 15.000 heridos, no son los 150.000 personas que se fueron, sino que, claro, los familiares de todas esas familias lo multiplican, los policías, los escoltados, los miles de escoltados que hubo durante tanto tiempo, pues sumaba creo que casi más de un cuarto de la población vasca ha estado muy cerca de ese problema, ¿no? Y eso, en una sociedad pequeña como aquella, es tremendo, ¿no? ¿Y cómo ves la posición de Bildu en este momento, tanto el País Vasco, donde podría llegar a gobernar, ahora mismo es digamos, la contrahegemonía del PNV, pero no parece contemplarse una alternativa a esas dos opciones nacionalistas, y sobre todo el trato que se le está dispensando por parte del gobierno y de medios afines al gobierno, desde el que está habiendo pues, de nuevo una llamada a la legitimación, a considerar que
que ahora están en el Parlamento y no están en el monte o en la trinchera, ¿no? Bueno, mientras lo decías, estaba pensando en alguna palabra que no sea indecente, lo que me parece, pero no sé si me sale. Es decir, me parece indecente tolerar que haya un partido político que, con ese pasado, que no rehuye de él, ni es crítico con su pasado, que encima implica en su organización a gente que ha estado en el terrorismo o lo ha defendido políticamente con toda la ley. Bueno, eso ya me parece de otro mundo. De otro mundo. Yo creo que no hay un país civilizado en el mundo que admita una cosa así. Es decir, si dejan de matar, me parece estupendo. Bueno, pues como todo el mundo normal, ¿no? Es que decir, europeo civilizado, pues no, hay gente que se respeta, ¿vale? Pero que no se le haya dado una cuarentena de no sé cuántos años, pero años, hasta que usted no reconozca esto, o que salgan los presos, o presente un plan, un reconocimiento de lo que ha hecho y un plan de un proyecto político que se distancie de lo que les ha llevado a matar, pues usted no entra en política. O sea, bueno, pero eso no se me ocurre a mí, se ocurre a más gente, pero no a los partidos políticos, que han hecho casi lo contrario de lo que uno pudiera imaginar, soñar o en la peor pesadilla, ¿no? Es decir, bueno, vamos a admitirles como si nada, sin que pase ningún filtro de reconocimiento de nada, incluso apoyan al gobierno de este país. Esto lo escribes hace 15 años y entonces desistimos todos los que estamos en primera línea. Es decir, bueno, y hace 2 años, ¿no? Donde el propio presidente bueno, hace 2 años. Pero los peores del tiempo del terrorismo, imagínate, ¿no? Que piensa, digo, bueno, ¿cómo será esto dentro de 15 años? Bueno, esto no te lo imaginas, ¿no? Y bueno, espero que acabe pronto esta etapa negra de... ¿Eres optimista con el futuro del País Vasco, No soy optimista. Yo soy esperanzado. Quiero decir que sí, tengo esperanza en que las cosas vayan a mejor, porque en mi vida lo practico, ¿no? No soy optimista, no creo que me va a tocar la lotería, pero bueno, pues juegas, ¿no? Juegas a hacer películas a ver qué pasa, ¿no? O sea, siempre tengo la esperanza de que las cosas pueden ir mejor. Pero optimista no hay nada que indique que no hay un movimiento social, el constitucionalismo ha desaparecido en el País Vasco. ¿Dónde estaba la gente esa que salíamos a la calle a protestar contra el terrorismo y cuando era peligroso además? Bueno, ¿Cómo se explica que el constitucionalismo tuviera mejor salud cuando ETA mataba que cuando ETA ha dejado de matar? Pues no tengo ni idea. Claro, pero luego los proyectos políticos de los partidos también cambian. Claro, es que eso les ha obligado a todos a tomar postura, es decir, no van a estar todo el día hablando de lo que pasó, ¿vale? Yo entiendo que políticamente haya que mirar para adelante, pero hay que mirar para atrás también, porque claro, tenemos los restos allí, ¿no? Los restos sociológicos, el resto político están allí, inciden en la política. Luego, claro, no puedes evitar abstraerte, ¿no? Vivir en el país de las maravillas, ya empezamos de cero, no, es imposible, ¿no? Es imposible en cualquier relación humana, empezar de cero, van a pasar algo horrible, ¿no? Y entonces, yo creo que la gente que era más luchadora contra el terrorismo, pues ha desistido. Y aparte que es más mayor, pero han pasado 20, 30 años en muchos casos, y la siguiente generación o la generación intermedia pues está un poco a ver que se encuentra un proyecto político que no llega, ¿no? Para el País Vasco. Una pena, yo no sé más explicación que esa, no sé. Bueno, por ir terminando, ¿qué tienes en mente? ¿Tienes en mente algún otro proyecto próximamente, alguna otra película? Claro. Sí, tenemos muchas cosas, sí. Bueno, ahora estamos acabando de rodar otro documental, que vincula a las víctimas con los jóvenes. Tampoco hago yo las entrevistas, sino que hemos elegido a 5 chicos jóvenes que estudian periodismo para hacer una serie de entrevistas a unas víctimas que entrevistamos hace 20 años para una película mía. Entonces es un juego de las víctimas como de hace 20 años que nos dieron una entrevista, ¿qué nos dicen ahora? Y por otra parte, unos chicos jóvenes que no han conocido el terrorismo, ni han leído, ni se les habla en el colegio, ni nada. Sí, eso. ¿Cómo se enfrentan a esas entrevistas? Lo estamos acabando y tiene un resultado muy interesante también. Y luego, pues una película de ficción también tengo escrita hace unos años, es más difícil de levantar, pero bueno, seguimos haciendo cosas.
Muy bien. Bueno, cuando salga esto nos volvemos a ver Claro. y lo volvemos a comentar. Y para cerrar, solemos cerrar con una pregunta que es ¿a quién te gustaría que invitáramos? ¿A quién crees que hay que escuchar y que merece la pena? Para la siguiente entrevista. Para la siguiente, sí. Está bien. A Quirmen Uribe. Es un escritor al que le hicimos una entrevista para la película y yo creo que el tío escondió muchas cosas, pero yo creo que una entrevista contigo puede salir, ¿no? Muy bien, tomamos nota. Muchas gracias.